hemos titulado Vivir o vivamos para Dios y vivamos para sus propósitos, que no es lo mismo que decir vivamos para nosotros ni vivamos para nuestros propósitos. Y pensando en esta frase, en esta idea de Santiago, capítulo 4, versículo 15, que tenéis en pantalla, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pues realmente, ahora que nos adentramos en este año 2022, ahora que estamos en este día comenzando, ¿verdad? Este nuevo año que Dios nos regala, el propósito de esta predicación tiene que ver con la idea de que podamos reflexionar sobre nuestra vida presente y futura. Podamos tener muy presente que en el año 2022 el Señor nos está dando la oportunidad de hacer los ajustes necesarios que nuestra vida pueda necesitar para estar de acuerdo a los propósitos y a los planes de nuestro Señor. Y cuando hablamos de ajustar nuestra vida, evidentemente, si yo como individuo ajusto mi vida a los propósitos de Dios, si yo como familia ajustamos nuestra vida a los propósitos de Dios, como iglesia, también ajustaremos nuestras vidas a los propósitos de Dios. Por lo tanto, en este mensaje lo que pretendemos es juntos evaluarnos, y al final habrá una especie de evaluación, de autoexamen, que nos ayudará a ver si estamos encaminados por el camino que Dios espera, o más bien estamos encaminados por otros caminos, otra senda, y sobre todo, como bien hemos titulado el mensaje, ¿estamos viviendo para Dios o para nosotros? ¿Estamos viviendo para los propósitos de Dios o estamos viviendo para los propósitos nuestros? Mirad, Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17, es una clara advertencia a los paganos. No. Sí, Santiago está escribiendo a creyentes. Si leemos la carta de Santiago desde el capítulo 1, constantemente, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Santiago constantemente está amonestando y advirtiendo a sus lectores para que encauce sus propias vidas, para que tengan un entendimiento de cuál es la buena voluntad de Dios. Y como diría Pablo, siempre la voluntad de Dios es buena, dirá Pablo, agradable y perfecta. Así que esta advertencia de Santiago en esta mañana tiene que ver con la idea de que no vivamos en los márgenes del plan de Dios. Y como estamos diciendo, los receptores eran los creyentes, también nosotros ahora somos los receptores de este mensaje de Santiago. ¿Cuántas personas hacen planes, llevan a cabo proyectos, se embarcan en negocios y todo sale mal? Incluso los creyentes hemos a veces querido hacer cosas y no ha salido como se esperaba. Mi convicción personal ante este hecho, el que los creyentes hagan cosas y que no salgan, repito, mi particular entendimiento de por qué esto ocurre tiene que ver con dos ideas. La primera es la idea de que si yo emprendo un negocio pensando en mí, pensando en mi propia vida, pensando solamente en mis propios beneficios, eso no prospera. Sin embargo, si yo emprendo un negocio pensando en Dios y pensando en sus planes y un negocio para su gloria, no para mi gloria, ese negocio prospera. ¿Y cómo me dice esto Jesús? Pues te lo voy a afirmar ahora mismo. ¿Alguien de los presentes
¿Conocéis la empresa científica llamada Colgate? ¿Sabíais vosotros que esta empresa llamada Colgate es una empresa del año, si no recuerdo mal, y a veces me falla a veces, del año 1890 y tanto creo que era, de creyentes, que hasta el día de hoy está prosperando, porque la idea de estos creyentes era invertir sus ganancias en el reino de Dios, y prospera, y ganan dinero. ¿Veis la diferencia? Si estos creyentes hubiesen pensado en montar una empresa de Colgate, todo tiene su historia, podéis mirarlo y buscarlo, ¿no? Pensando en ellos o en su familia, en su prosperidad, posiblemente eso no hubiese ido más allá. Yo soy una persona que estoy totalmente convencido de que cuando alguien tiene una vida para Dios y sus propósitos de negocio son para Dios, prospera. La razón es bien sencilla. Es muy sencilla. Es muy clara. En el reino se necesitan los recursos para que el reino de Dios lleve a cabo su proyecto. Y Dios bendice a aquellos hombres y mujeres que tienen muy claro que sus vidas, que sus negocios, que lo que hagan es para la gloria de Dios. Y Dios prospera y los bendice y hay más riqueza y entonces la obra del Señor se invierte más en ellos. De hecho, esta gran empresa familiar de creyentes ayuda esta empresa a sufragar los gastos de la Universidad de Teología. Y no solamente eso, sino que también contribuye a los fondos para la Unión Bautista Misionera. ¿Veis? Son proyectos de Dios. El reino de Dios, cuando uno participa en el reino de Dios, con tu vida, con tus inversiones, eso prospera. Eso prospera porque es de Dios, no es nuestro. Sin embargo, si yo monto una empresa pensando en mí, en mis hijos, en mi prosperidad, en mi beneficio, eso no prospera. ¿Recordáis cuál fue la primera empresa que hubo en el mundo? Cuando hablo de empresa me refiero, ¿cuál fue la primera asociación de personas con un propósito muy determinado? ¿Recordáis cuál fue la primera empresa? Pues claro, la que Dios creó, Adán y Eva. Dos personas que Dios puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que administrasen la tierra, para que labrasen y trabajasen y produjesen de una buena mayordomía la tierra. Fue la primera empresa. Esta asociación de personas, ¿verdad?, con este fin de darle la gloria a Dios. Pero fallaron. Fallaron. ¿Por qué? Porque ellos quisieron vivir en los márgenes de Dios. Tenéis todo esto que he hecho. Solamente os pido una cosa. Una cosa. Este árbol, por favor, de este fruto no toméis. Que los doy todo. Este gran jardín bello que he creado para vosotros, Adán y Eva, es para vosotros todo. Disfrutadlo. Solamente te pido una cosita. Oye, este árbol, el árbol del bien y del mal, por favor, de la vida, perdón, que no comáis de él. Que no comáis, ¿verdad? De este árbol del bien y del mal, perdón, quiero decir. Que no comáis. Y desobedecieron. Porque estaba el otro árbol, el de la vida, y no quería el Señor que tomasen de ese árbol de la vida, puso querubines y los expulsó del huerto del Edén. Quisieron vivir independientes a Dios. Quisieron vivir al margen de la palabra de Dios. Al independizarse, todos lo sabéis, se convirtieron en esclavos. ¿De qué? Del pecado. ¿Veis la diferencia? Se convirtieron en esclavos del pecado. Este pasaje que ya hemos leído al principio, trata de una manera muy clara sobre la actitud de la persona ante Dios, de cómo debemos de actuar, con qué objetivo debemos de actuar y para qué estamos actuando. Y la actitud correcta es vivir para Dios,
para sus propósitos. Es saber que podemos plenamente vivir a despensa de Dios, sometiéndonos al Señor. De hecho, el texto está hablando de la autosuficiencia del ser humano. Cuando el ser humano se cree a sí mismo que no necesita ni consejo de Dios, ni nada de Dios, se desvía. Y actúa como no se espera de él, ¿verdad? O sea, este concepto equivocado que tiene el ser humano le lleva por derroteros que al final es la ruina. Vivir sin Dios, al margen de Dios. Y Santiago ataca esta actitud del ser humano, en cierto sentido, como hemos leído, de querer ser dueño de su propia vida, de su destino, de su tiempo, de su futuro, de sus empresas. Pero también una segunda actitud que señala el texto tiene que ver con la idea de que el ser humano, cualquier persona puede esperar confiadamente en Dios, porque Dios nunca nos defrauda. El ser humano puede pensar que en la plena confianza del Señor, porque Dios todo lo hace bueno. Y Dios siempre tiene palabras y planes de bienestar para nosotros. Por lo tanto, es una llamada para los creyentes, este texto de Santiago, capítulo 4, es una llamada para que podamos vivir sometiéndonos siempre a la voluntad de Dios y no a la nuestra, que quiere florecer en medio de esta circunstancia. Y que vivamos también renunciando a la autosuficiencia. Yo puedo, yo no necesito nada, yo hago mis cosas sin contar con lo que Dios pueda decir en su palabra, y eso es me gusta esa frase, es una autodestrucción. O sea, la autodestrucción del ser humano es querer o creer que se puede vivir lejos de Dios y que todo te vaya bien, y que haya prosperidad, y que al final todo te salga como tú bien quieras. Santiago nos llama la atención y quiere que pensemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Como también lo expresa ahí, que la vida es breve, es frágil, que nuestros tiempos están en manos de Dios y no sabemos cuánto tiempo más te queda de vida. No quiero ser ahora, como se dice aquí, agüero. No quiero hacerlo, ¿no? Pero no sabemos si esta noche nos acostamos y mañana nos levantaremos. Eso nadie lo sabe. Eso nadie lo sabe. Así que Santiago nos sugiere que más bien digamos, si Dios quiere, ¿verdad? Entonces viviremos y haremos esto o haremos aquello. Si el Señor quiere, esta frase, estas palabras de Santiago, si el Señor quiere, viviremos. Claro, vivir significa extendernos en el tiempo cronológico, extendernos hasta que lleguemos a mayores. Ese es el deseo de toda persona, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? De llegar a ser mayores, de extendernos en ese tiempo, en el tiempo cronos, que es el tiempo que medimos. Recordad que la vida que Dios nos da, que es la vida eterna, ahí no hay tiempo. Recordad que en la Escritura se habla de un tiempo llamado cronos y de un tiempo llamado kairos. El tiempo kairos no tiene medida, no tiene límites. La vida que Dios nos ofrece en Jesucristo, cuando la recibimos aquí en el tiempo presente, cuando alguien acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ocurre una transformación, obra del Espíritu Santo, que comenzamos a vivir en este nuevo reino de Dios y que nos acercamos para vivir una vida a la que yo puedo denominar un tiempo kairos,
que el tiempo kairos se denomina en la Escritura el tiempo de Dios cuando interviene en nuestro espacio cronometrado. Pero es que Dios no tiene tiempo. ¿Sabéis cómo es Dios? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Dios es eterno. Probamos a esta idea, ¿verdad? Estamos diciendo que nuestro tiempo terrenal también está colocado en los anales de la palabra de Dios. Dios sabe cuándo vivimos y cuándo morimos. Por lo tanto, nos está sugiriendo Santiago que estas palabras que nos está diciendo, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a que entendamos que Dios tiene una soberanía, o que la soberanía de Dios es la que en el mundo se lleva a cabo. Dios es soberano. Y que hay una determinación, y Dios ha determinado en los anales de la historia, en el libro de la vida, el día que tú naces y el día que tú partes para irte con Él, si crees en Cristo. Si crees en Cristo. Así que nosotros aceptamos con gozo, ¿verdad?, esta determinación, esta soberanía. Porque el único que tiene control absoluto sobre el mundo es Jesús, es tu Señor, es nuestro Salvador, que lo controla todo, porque Él es Dios. Y de Dios no solamente depende la vida, sino que también depende de Dios nuestras fuerzas para trabajar, para luchar o para emprender cualquier negocio o actividad. Por lo tanto, necesitamos depender de Dios constantemente. Por lo tanto, debemos de reconocer y recordar que para todas nuestras actividades del mundo también necesitamos a Dios. Y si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Haremos esto o haremos aquello. Dios tiene planes en el mundo que está llevando a cabo. El mundo vive bajo el caos y un declive. El mundo gime a una con dolores de parto, buscando y esperando la transformación, obra y gracia de Dios en el mundo. Así que este plan que Dios tiene en el mundo, que está en declive, es un plan que Dios lleva a ejecución y que nosotros, la Iglesia, debemos en algún sentido participar de este plan de Dios. Pensando en esto, en que Dios tiene planes de transformación del mundo y que Dios además también quiere salvar a hombres y mujeres, la Iglesia debe de vivir para Dios y proyectándose sus proyectos, los de Dios, pensando precisamente en esto. Es decir, que los planes que tengamos nosotros como individuo, como matrimonio, como familia, como Iglesia, esos planes deben de encajar con los planes de Dios. Deben de concordar con los planes de Dios. Porque entonces Dios permitirá que se ejecuten. Si tú, querido hermano, querida hermana, si tú, querida familia, si tú, querida Iglesia, vives para Dios y hace planes para Dios, como Dios quiere bendecir a todos con la salvación, y Dios quiere, a través de su Iglesia, que son sus ojos, que son sus manos, que son sus pies, llegar al mundo, llevar al mundo las buenas noticias de salvación, todo aquel individuo, toda aquella familia o toda aquella Iglesia que concuerde con los planes de Dios, Dios lo hace prosperar. Cuando la Iglesia busca en sus planes y en sus proyectos, cuando los matrimonios buscan en sus planes y en sus proyectos, cuando el individuo busca en sus planes y en sus proyectos, darle la gloria a Dios, Dios la recibe. Dios la recibe. Mirad, dos verbos que he utilizado para que podamos entender o explicar, seguir explicando esta
esta predicación, ¿verdad? Dos verbos que nos van a ayudar a enfocar nuestra vida en los planes de Dios. Y el primer verbo es enfrascarse. El segundo verbo es centrarse. Enfrascarse tiene que ver con colocar nuestra atención en un solo punto, de tal manera que me olvido del resto de las cosas que son importantes. Enfrascarse conlleva la idea de la actitud de colocar tu mirada en un solo asunto, olvidándote de otros asuntos que son mayores o de mayor importancia. Y el otro verbo, que es centrarse, es colocar nuestros ojos sobre un asunto determinado, ¿verdad? Sobre un asunto determinado, con la única intención de buscar en ese enfoque vivir para Dios y vivir para sus propósitos. Mirad, enfrascándonos, ¿verdad?, en los quehaceres de la vida. Es decir, si nos aplicamos con tanta intensidad en cualquier tarea o negocio, que no dejamos tiempo para otras cosas importantes, nos estamos desviando del verdadero sentido de la vida, del propósito de la vida, del propósito de Dios. Pero si es que Pablo lo decía, hermanos, hermanas, somos, entre comillas, soldados de Jesucristo. Somos hombres y mujeres que servimos a Cristo. Y Pablo dijo, ninguno que milita, ningún militante, ningún creyente, diríamos, ningún hijo de Dios, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó, ¿verdad?, como soldado. Ahí está el texto. ¿No se ve ahí? Eso es, 2 Timoteo 2:4. Claro, efectivamente. Por lo tanto, necesitamos una autoevaluación. Si somos capaces de autoevaluarnos realmente en dónde están nuestros 5 sentidos, podemos hacer los ajustes que necesitemos. Centrándonos en lo que verdaderamente tiene importancia. Centrándonos en lo verdaderamente importante de la vida. Enfrascándonos en los quehaceres de la vida, y aquí es centrándonos en lo que verdaderamente es importante de la vida. Es decir, buscando el equilibrio, sin dejar de hacer esto y haciendo esto, sin dejar de buscar la gloria de Dios. ¿Dónde dice este texto? Todo lo que hagáis, no me acuerdo dónde está, pero sabéis lo que estamos hablando. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Así que buscamos el equilibrio, ¿verdad?, adecuado para actuar como Dios espera de cada uno de nosotros. Y enfocándonos, colocando nuestro visor en un punto determinado que es Dios y su reino. No hay otro punto. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, búscalo ahí. Cada ser humano ha sido creado para darle gloria a Dios. Y Dios nos ha salvado, nos ha predestinado, nos ha perdonado, etcétera, etcétera. Búscalo en Efesios capítulo 1, un desarrollo fenomenal de todas las bendiciones de Dios. Ese es nuestro punto, ¿verdad? En Dios, en su reino, en sus planes. Si ya lo decía Pablo, Colosenses 1, está en pantalla, 3, 1 y 2. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Si realmente somos del Señor, busquemos las cosas del Señor. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra.
Hagamos esta autoevaluación. Un día tiene 7 horas, un día tiene 24 horas, una semana tiene 7 días, un año tiene 365 días. Tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, para dedicarlo. En primer lugar, para Dios. En segundo lugar, para Dios. Y en tercer lugar, para Dios también. Toda nuestra vida ha sido creada únicamente para Dios. Mirad esta autorreflexión que necesitamos tanto. Pensad en eso que está en pantalla. Tiempo para el Señor, tiempo para las cosas, tiempo para la familia. Pensad. Una autoevaluación tan necesaria. ¿Tengo tiempo para Dios? Es decir, ¿tengo tiempo para orar? ¿Tengo tiempo para leer la Biblia? ¿Oro todos los días? ¿Leo la Biblia todos los días? ¿Estudio la palabra de Dios todos los días? ¿Tengo tiempo para la Iglesia de Cristo? ¿Qué tiempo dedicamos a las cosas de Dios? Recordad que esa frase que me gusta mucho y que es muy verdadera, no es lo mismo estar en las cosas de Dios que estar con el Dios de las cosas. Eso también es muy importante. Una cosa que tú estés con Dios, otra cosa que tú estés con las cosas de Dios. Las cosas de Dios a veces nos apartan hasta de Dios. ¿Vale? Pero aquí estamos diciendo qué tiempo le dedica a la obra de Dios, a la iglesia. ¿Qué tiempo le dedica a la familia? ¿Tienes tiempo para la familia? ¿Para jugar con tus hijos? ¿Para enseñarle a tus hijos? ¿Para pasar tiempo con tus hijos? ¿Para con tu cónyuge pasar también un tiempo de matrimonial? ¿O estamos tan enfrascados en el trabajo, en 1000 cosas más, que no tenemos tiempo para nada? ¿Qué le dedicamos de tiempo a los demás, a las amistades, a la vida, a salir, a disfrutar también de la vida? Que Dios nos ha dado una vida muy bonita. ¿Cómo lo hacemos? Terminamos en esta mañana. Terminamos. Pensando en Jesús. Jesús es nuestro ejemplo de vida y conducta. ¿Por qué? Porque vivió constantemente sometido al Padre. ¿Cuáles fueron las aspiraciones de Jesús? ¿Tener una gran empresa? ¿Tener muchas casas y viviendas? Fue carpintero. Un humilde carpintero. Que vivía en una casita muy humilde. Que trabajaba con sus manos. Fue un hombre que dependió absolutamente de Dios el Padre. Y siempre tuvo lo suficiente. Y hay personas que cuando queremos más, diremos en plural, las personas cuando más queremos y al final menos obtenemos. Porque no nos satisface lo que hay en el mundo. La única satisfacción para el alma está en Jesús, en Dios, no está en las cosas materiales. ¿Qué nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Qué gran verdad, ¿eh? Qué gran verdad. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.